Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este programa El Anaquel, que hablamos de libros de filosofía judía con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, quizás hoy muy contento por colocar el libro en nuestro anaquel, el libro que vamos a colocar hoy. Es un libro muy interesante, en mi opinión, y quizás tiene una particularidad, podríamos comenzar por allí, que en rigor no es un libro de pensamiento ni de filosofía judía, pero sí es un libro que de una manera muy acabada, muy completa, muy rigurosa y de una manera también muy amigable, nos introduce a un tema que siempre ha inquietado la conciencia judía del mundo y que forma parte como de un trascendental, si uno quiere, de la condición judía, que es el problema de la memoria. El problema de la memoria y sobre todo de la memoria colectiva. El problema de la memoria, que para muchos autores y pensadores es lo que constituye la argamasa, el cemento, el esqueleto, el hilo de oro que une las generaciones en el pueblo judío y que sería el principio de inteligibilidad de lo que significaría el pueblo judío, que reposaría, según una famosa tesis, más en la memoria que en la historia, ¿no? En contraste con otras tradiciones, decía, este dispositivo tan importante para la subsistencia y el mantenimiento de este ente colectivo que es el pueblo judío, justamente por esto mismo ha sido un tema de debate. No sé, se me ve a la memoria el libro Sajor de Yerushalmi. Hay una serie de autores que han discutido, autores como Paul Ricoeur, cuando en su gran y último estudio sobre la memoria y el tiempo histórico, critica los abusos de la memoria y en su lugar se inclina hacia la historia. Y no es casual que tanto Paul Ricoeur como Todorov, en otro libro, Los abusos de la memoria, alerten contra la inflación de la memoria como un peligro siempre acechante que puede dar lugar a fenómenos como la victimización, la nacionalización, las conmemoraciones estatales, y ahí siempre hay una velada crítica que es no tan velada en Todorov, un poco más velada en Ricoeur, a las conmemoraciones en relación a la Shoah, a la persistencia de la memoria de la Shoah, etcétera, etcétera. Por eso el libro que vamos a colocar hoy es tan importante, porque se mete de lleno en la discusión de la memoria colectiva y el pasado histórico, y justamente el libro, el objeto como libro que hoy ponemos en el anaquel, se llama La memoria colectiva y el pasado histórico. Su autor es Jeffrey Barash, B larga A-R-A-C-S-H, y fue editado por la editorial argentina Prometeo hace muy poco, en este año que está por terminar, en el 2022. Y Barash, nuestro autor, que bueno, voy a pasar a presentarlo brevemente, es profesor emérito en la Universidad de Amiens, en Francia.
dictó clases en la Universidad de Hamburgo, dictó muchos años clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el Boston College y en la Universidad de Constanza. Y en español hay de él un libro también editado por Prometeo que se llama La construcción simbólica de la realidad, el legado de Ernst Cassirer, y otro libro que se llama Martin Heidegger y el problema del sentido histórico. Además de haber colaborado con trabajos en dos libros que yo he editado, uno sobre Cassirer y otro sobre Emmanuel Levinas. Bueno, el profesor Barash, que actualmente vive en Francia, es americano, pero actualmente vive en Francia, en este texto que les recomiendo mucho de casi 300 páginas, justamente se detiene a analizar qué es la memoria colectiva. Y por supuesto lo hace, es ineludible con el tema de la Shoah, pero también sobre todo con el tema de la memoria de la negritud en Estados Unidos, haciendo un análisis del famoso discurso de Martin Luther King, también analizando especialmente el rol de los medios de comunicación masivos, la televisión, la radio, analizando también la banalización y la exacerbación de las memorias históricas, el caso de la disolución de la ex Yugoslavia y Sarajevo, el caso de la memoria histórica y el problema de la transmisión de la memoria histórica o de la memoria colectiva. Y aquí antes nos referimos a abordajes actuales con los que él discute. Hablamos de Todorov, recién me refería a Paul Ricoeur y sus actitudes ambiguas. Pero también hay una crítica muy interesante a otro gran historiador de la memoria histórica o la memoria colectiva, que es el historiador francés Pierre Nora. También hay una crítica muy interesante a Edelman. Bueno, en fin, quienes se ocupen del problema de la memoria histórica y de la transmisión, aquí hay un texto tan exhaustivo como digo, amigable, introductorio, claro, muy claro y muy posicionado. Es un texto que revisa toda esta discusión, la actualiza y sobre todo rinde tributo. Ya en su título hay un guiño a el gran historiador, sociólogo sobre todo, sociólogo, psicólogo francés, Maurice Holwach, quien acuñó, digamos, en su sentido más actual, el término memoria colectiva. Un filósofo judeo, de nuevo, no es estrictamente un filósofo, fue un psicólogo y sociólogo, fue judeo francés, como dije, quien en el año 1945 es deportado a Buchenwald, donde es asesinado en el 45. Holbach había sido profesor en Estrasburgo y en el 35 aproximadamente obtuvo su cátedra en la Sorbonne. En el 38 llegó a ser presidente del Instituto Francés de Sociología, era un discípulo de Durkheim, quien es el padre de la sociología francesa, ahí disputado con Weber, y Durkheim mismo fue nieto de rabinos, ¿no? Así que dos judíos franceses muy, digamos, fundadores casi de la sociología francesa. Bueno, y el 10 de mayo fue elegido para la cátedra de psicología colectiva, que ese era su tema, en el Colegio de Francia. Y el 23 de julio del mismo año fue deportado
fue detenido y luego deportado por la Gestapo. Lo mismo su hijo Pierre y su suegro, que había sido Víctor Basch, un filósofo muy importante. Es decir, el libro de Barasch recupera, no sin críticas, pero recupera fuerte la noción de memoria colectiva de Maurice Hallward, quien, y lo digo como una nota entre comillas de color, había insistido en que Hallward, que la transmisión generacional y la memoria colectiva de una entidad nacional, comunal, se efectúa a través del abuelo. Eso siempre me llamó mucho la atención y me pareció muy lindo. Su recuperación a nivel macro, no en el plano de la experiencia memorial, memorística, familiar, sino luego a nivel macro, el papel de los abuelos, ¿no? Siempre me pareció muy interesante. El libro de Hallward se consigue en español, La memoria colectiva. Así que recomendamos para cualquiera que esté interesado incluso en temas de Shoah, en algunas cuestiones vinculadas al pensamiento judío, a las contingencias y a la tragedia del judaísmo en el siglo XX, para tener un abordaje metodológico riguroso, serio, contrastante con otros fenómenos, e incorporar las discusiones actuales acerca de los memoriales, la memoria, la relación con los nacionalismos, los excesos de la memoria, la ausencia de memoria. Bueno, para todo este repertorio de temas recomendamos especialmente La memoria colectiva y el pasado histórico de Jeffrey Barasch. Pues nos quedamos con esta recomendación que hacemos extensiva a todos aquellos que quieran ahondar en este tema de la memoria que está tan cercano al concepto del judaísmo. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo, y hasta la próxima. A ti, Jorge.